¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Mauro's Barbecue. El día de hoy vamos a preparar una pizza en el Weber Q de la serie 2000 y vamos a comenzar con los ingredientes. Tomen en cuenta que es para dos pizzas de aproximadamente 9 pulgadas por 13 pulgadas el tamaño de las pizzas. Y vamos a comenzar con un paquete de levadura. Aquí en México podemos conseguir la marca Tradipan de la levadura, una taza y un cuarto de agua tibia y una cucharada de azúcar. Esto va a ser para poder activar nuestra levadura, y después pasaremos a los ingredientes secos. Revolvemos muy bien y vamos a dejar reposar. Dejamos reposar aproximadamente 10 minutos y así es como vemos ya ahora ya nuestra preparación de la levadura. Ya se formó una capita de espuma en la superficie, significa que ya está activado nuestra mezcla. Y ahora vamos con los ingredientes secos, que son 3 tazas y media de harina. Vamos a colocar también una cucharada y media de sal. Y por último van a ser 2 cucharaditas de aceite de oliva. La receta para la masa de esta pizza la tomé del libro de How to Grill de Steve Reichler y me ha gustado mucho. Me gusta cómo queda la consistencia de la pizza, de la tortilla, ya cuando está cocinada. No queda esponjosa ni muy gruesa, de hecho queda una tortilla delgada y como la vamos a preparar queda hasta crispy, muy doradita. Entonces es muy sabrosa. Como pueden ver, aquí agregué la mezcla de la levadura y vamos a ir agregando agua en caso necesario, ¿verdad? De que vean que en la masa no le hace falta líquido, que se hidrate, vayan agregándole, pero en cantidades muy pequeñas a la vez. Lo que buscamos es que la masa se forme una bola, como pudieron ver aquí, y que se despegue de las paredes de la olla. Le damos una última amasada sobre la mesa y la vamos a colocar en el bol. Voy a poner un poco de aceite para que no se nos pegue en el proceso de reposo, ya que la masa va a crecer en tamaño. Vamos a tapar con papel plástico para sellar. Lo dejamos a temperatura ambiente, de preferencia en un lugar que esté a temperatura tibia, de preferencia, que no esté frío, no en el refrigerador obviamente. Yo la dejé sobre la mesa y podemos ver que al término de una hora ya la masa creció en tamaño, y la receta recomienda que se dé una segunda reposada, pero piden que primero se saque el aire dando unos golpes, presionando la masa para sacar el aire, y volvemos al proceso de reposo por otra hora más. Aquí al término de 2 horas podemos ver que nuestra masa ya creció nuevamente y estamos listos para la pizza. Pero primero vamos a preparar los ingredientes que vamos a poner sobre la pizza. Esto le va a ayudar a la cocción de la pizza en el Weber Q, ya teniendo los ingredientes preparados. Primero voy a preparar un aceite perfumado, es aceite de olivo, y lo perfumé con ajo finamente picado y con romero. Lo freí para que soltara todo su olor en el aceite, y este aceite lo vamos a utilizar más adelante. Continuamos con los ingredientes que vamos a colocar. Yo voy a utilizar cebolla y la voy a citronar. Unas deliciosas rodajas de tomate fresco, las cuales voy a salpimentar. Y también le vamos a poner unos champiñones. Como pueden ver, es una pizza muy light, muy rica, muy sabrosa. Y pues ustedes aquí pónganle lo que más se les antoje. Lo que sí les recomiendo es que lo preparen antes, ¿verdad? Si hay verduras que requieran un poquito más de tiempo de cocción,
pues lo hagan por adelantado y les va a ayudar al tiempo que se tome en preparar su pizza y al final en el Weber Q. Bien, comenzamos con el encendido y el precalentamiento de nuestro Weber Q. Voy a colocar un termómetro para darme una idea de más o menos qué temperatura estamos manejando en el interior, y lo vamos a colocar a temperatura media y lo vamos a dejar precalentar por unos 15 minutos. Voy a utilizar esta charola para galletas. Coloco un poquito de aceite y voy a dividir mi masa en dos partes, como les comenté. Es suficiente como para 2 pizzas del tamaño de la charola esta de galletas. Y pues ahora sí, manos a la obra. Viene lo divertido, que es extender y hacer tu tortilla para la pizza. Aquí es muy recomendable que si tenemos pequeños en casa, que cada quien le dé forma a su pizza, que participen, que se ensucien las manos. Lo único que hay que cuidar es que si se forma un orificio en la tortilla, pues tratar de taparla para que no se salgan por ahí los ingredientes, la salsa, lo que le vayan ustedes a colocar. Y la extendemos lo mejor que podamos, no tiene que quedar perfecta. Al final de cuentas es una pizza artesanal y queda muy sabrosa y no importa la forma. Ya teniendo lista y extendida la masa, este es el aceite, si recuerdan, que preparamos hace rato, que tiene ajo y tiene romero, y voy a untar para perfumar la masa y nos vamos a alistar a colocarla sobre el asador. Aquí vemos que más o menos alcanzó una temperatura interna de 450 grados Fahrenheit aproximadamente. Bueno, retiramos esto más para darnos una idea de qué temperatura estamos manejando, y ahora vamos a colocar, vamos a levantar con cuidado la tortilla y la vamos a colocar sobre la parrilla. Recuerden, en el Weber Q se cierra la tapa para comenzar con la cocción. Al término de revísenla entre 5 a 8 minutos, que no se les vaya a pasar de tueste, y le damos la vuelta y otra untada de este sabroso aceite que le da mucho sabor a la pizza. Ya en la segunda vuelta se empieza a cocinar por abajo, pero primero voy a colocar el queso. Como pueden ver, esta pizza no lleva salsa roja, salsa de tomate. Traté de prepararla muy light. Cierro un poco la tapadera, permitiendo que se derrita un poco el queso. Utilicen el queso que más les guste. Puede ser queso crema, puede ser mozzarella, Gouda, de cabra, lo que más se les antoje y les apetezca ahí en casa. Sus verduras que previamente habíamos preparado. Le puse arúgula fresca y al final, y voy a tapar el Weber Q para permitir que la parte superior y la parte inferior termine de cocinarse. Le agrego un poco de sal y pimienta y estamos listos. Lo dejamos cocinar unos minutitos más y estamos listos para emplatar. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo. Vean cómo queda la pizza. Es verdaderamente es una tortilla muy crispy, doradita, muy sabrosa. A mí me gusta mucho así la pizza. La masa delgada, la thin crust, esa se me hace muy sabrosa a mí. Y por eso me gusta mucho esta receta, porque generalmente así es como queda. Y vean nomás qué chulada de pizza con esos ingredientes frescos arriba, preparados, salpimentados. Y pues bueno, al ataque mis valientes, que esta pizza ya está crujiente y muy sabrosa la pizza. Y así llegamos al final de este video. Una receta muy sencilla. Espero y les guste. Intenten esta preparación de la masa principalmente. Platíquenme cómo les fue, si les gustó cómo quedó la masa cuando ustedes la prepararon.
Si tienen recomendaciones, háganmelas llegar en este video, en los comentarios. Practiquen, inviten a sus familiares, a sus hijos, a sus familias para que preparen su propia pizza, que la formen la masa y los ingredientes, que ellos sean los chefs de la tarde y puedan presumir y degustar sus propias pizzas. Les deseo lo mejor y espero vernos pronto aquí en Mauro's Barbecue.